nueva hora informativa aquí en 7.3 Noticias y hay mucha inversión que traer al Perú. Fue las palabras del presidente Pedro Pablo Kuczynski antes de viajar a China. ¿Cuál es la importancia? ¿Qué es lo que nos depara en diferentes sectores? Vamos a conversar sobre esto con el analista político Jaime Paz, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. ¿Cuáles son primero cuál es la importancia? ¿Qué beneficios? ¿Qué se espera? ¿Cuál es la expectativa de este viaje? Rocío, muchas gracias. Me parece que el presidente ha dado una señal correcta al mundo sobre lo que el Perú busca y sobre lo que el peruano espera de él. El peruano confía en el presidente porque le está pidiendo gestione el Perú, gestiónelo. Tenemos tantas cosas buenas, pero ahí necesitamos a alguien que lo gestione. Y el mensaje del presidente ha sido claro. Muchos presidentes de países vecinos, su primer viaje como presidente normalmente es a Estados Unidos o a Europa, España, por el tema histórico que hay. Pedro Pablo Kuczynski dijo China. Y el mensaje que le está diciendo a los peruanos y al mundo es: yo voy a gestionar, yo quiero hacer negocios, yo quiero inversión para el Perú, pero ¿de dónde? Del lugar y del país que quizás más fácilmente lo puede hacer ahora, que es la China. Entonces creo que es un acierto político, es un mensaje adecuado al mundo, a los peruanos, porque además es China quizás uno de los países más señalados para poder colaborar en los proyectos, los megaproyectos de infraestructura que el presidente está buscando para el Perú. Infraestructura, empecemos por ahí entonces. ¿Qué proyectos, qué puentes se pueden tender entre China y el Perú? Mira, te diría que de la visita del presidente a China, lo más importante en mi criterio, humilde criterio, es su reunión con el alcalde de Shanghái. ¿Por qué? Porque si bien ha estado con el primer ministro de China, ha estado con el primer mandatario de China, ha estado con el presidente de la Asamblea Popular China, todas esas son reuniones de buenas intenciones donde el presidente dice: estoy acá por estas razones, quiero generar confianza. La reunión con el alcalde de Shanghái, que es una ciudad guardando las distancias, con las mismas demandas que el Perú, de alto crecimiento, con necesidades de infraestructura, de trenes, de cercanías, de manejos de agua, de manejos de sistemas integrales de movilidad urbana. Creo que esa reunión del presidente es la que más resultados les puede traer, y yo le sugeriría a él que haga una agenda de trabajo con las demás municipios y ciudades de China, porque un país crece a través de sus ciudades. Y si se genera un convenio o acuerdos de cooperación y de inversión entre las ciudades peruanas y las ciudades de China, creo que Perú va a sacar mucho provecho del viaje que el presidente ha realizado. ¿Qué va a pasar con este proyecto de los trenes de cercanía que tanto se comenta? Bueno, eso está vinculado a Shanghái. Shanghái, yo he estado, gracias a Dios, en Shanghái. Ahí hay un tren que le llaman el tren bala, pues realmente es una bala, o sea, viaja a una velocidad impresionante. Lo que los peruanos estamos, no sé si es un tren bala, pero Perú necesita trenes que nos acerquen, ¿no? Entonces, este tren es un proyecto en donde el presidente, no olvidemos una cosa, este es un viaje político, con todos los ministros para políticamente decir: el Perú quiere inversión china. Ya ha dado a entender en qué: infraestructura, tren, para el tren de cercanías para Ica, también quiere el tema de la minería. Y aquí hay un punto interesante que quiero rescatar, Rocío. ¿Por qué China invertiría en Perú para traer fundiciones de cobre? Es una pregunta interesante porque nosotros, bueno, Perú actualmente exporta el cobre con tierra, o sea, en materia prima. Una fundición permitiría al Perú tener valor agregado, es decir, un metal puro, fino, para venderlo a mejor precio. ¿Por qué China querría que la fundición se haga en el Perú para que Perú le venda más caro a China? Es una pregunta que no tendría mucho sentido, porque lo que le convendría a China es seguir recibiendo materia prima. Ahí hay un tema fundamental, el tema medioambiental. Los chinos ya no pueden tener más fundiciones y más refinerías porque el crecimiento en China ha sido tan desmesurado que el país ya no da más ambientalmente. Y muchos dirán entonces, ¿pretenden hacer eso con el país? ¿O es que la UEFA o primer punto de advertencia? Está bien fundiciones, pero la razón, muy inteligente el presidente peruano, fue a donde los chinos necesitan fundiciones, pero fuera de China, en Perú. Pero ahí sí, los medios de comunicación, que se hagan fundiciones, mayor valor agregado para el Perú, pero rigurosos con el tema ambiental, porque no tiene sentido que nos traspasen un pasivo desde la China hacia el Perú. ¿Y dónde se ubicaría? ¿Dónde podría...? Bueno, todo esto viene con la región del sur.
por la zona de Arequipa, donde están las mayores minas de cobre del Perú. No olvidemos que la minería, si no me equivoco, implica el 22%, ¿verdad?, de las exportaciones anuales del Perú a China. Entonces, todo el sur peruano, donde va a haber gas, y estas fundiciones o estas refinerías, sobre todo fundiciones, tendrían energía barata para producir, es un negocio redondo. Pero vuelta, que no sea a costa de que nos pasen un pasivo al sur del Perú medioambiental. Por supuesto, entonces hay que tener esto en cuenta. ¿Qué otra cosa se podría concretar en cuanto a minería? O digamos que esto es lo fundamental. Te diría que para la China lo fundamental son estas fundiciones por su problemática ambiental. La inversión en los trenes, el tren de cercanía, China es el país indicado para hacerlo, tienen la empresa, tienen el dinero. También tengo entendido que hay algunos convenios en temas químicos, Perú tiene una capacidad en metalmecánica también, y no nos olvidemos que el turismo. Tengo entendido que en el último año solo han venido 15.000 turistas chinos al Perú, imagínense. Del Perú salen, no, de China salen algo de 120 millones de turistas al año. Y aquí vienen 15.000, estamos, o sea, hay Según algo... el Mincetur son 19.000, que es una cifra igual es baja, ¿verdad? Igual es baja, ¿no? Pero ¿y esto por qué? Digamos, ¿cuál sería en un análisis? Infraestructura, básicamente... Una aerolínea directa, ¿no? Faltaría eso. Veces que he podido viajar por el aeropuerto de Lima, no he visto nunca una aerolínea china, entonces hay que hacer esos convenios. Sé que se ha tomado una iniciativa muy positiva, que es los ciudadanos chinos que tienen visa Schengen en Europa y para Estados Unidos acceden libremente al Perú sin necesidad de un visado. Creo que estas iniciativas son las primeras que muestran vuelta una intencionalidad muy positiva y que va a hacer que por lo menos si al año llegan, no sé, pues 100.000... Han hablado de 6 millones, a mí me parece exagerado, pero que empiecen a llegar 150.000 chinos, 200.000 chinos al Perú a dejar su dinero, eso va a ser algo real y práctico para la economía rural que la necesita. Claro, calculando que se quedan aproximadamente una semana, ¿no? Entre Lima, Machu Picchu, entre Arequipa. que tratan de aprender a hablar español también, una semanita más. Exacto, entonces turismo, ya vamos por buen camino, digamos, teniendo ya esta cifra y queriendo extenderla, ¿no? Con el tema de la visa. Ahora... Agroindustria. Los arándanos, ¿no? Sí, arándanos. ¿Cómo nos va a beneficiar esto, estas exportaciones? Mire, toda la agricultura peruana es intensiva, es decir, es extensiva, más bien, se necesitan hartos espacios, hartas hectáreas para producir en cantidades grandes para alimentar el planeta. China es casi un planeta en sí mismo. Cualquier acuerdo para que los productos agroindustriales de agroexportación peruanos, sea la palta, que todavía no sale con mucha fuerza china, la quinoa, puedan abarcar ese mercado, es un acierto. Pero ahí vuelta, hay un tema que tomar en cuenta, que es la instancia SENASA, si no me equivoco, que es la encargada de velar porque los productos peruanos cumplan los estándares internacionales de higiene. Ahí SENASA cumple una labor fundamental para que la quinoa, la palta, los arándanos y todos los demás productos puedan rápidamente acceder a China, porque China exige altos estándares de calidad del producto. Entonces, si nos damos cuenta, es un poco lo que quería decir, el viaje es bueno, hay buena intencionalidad, el mensaje político es claro. Pero hay que poner nuestros términos, hay que ponerlo. Entonces ya rápidamente un esquema de trabajo con las instancias peruanas correspondientes para que esto se operativice y prontamente veamos resultados. ¿Y ahora qué va a pasar? O sea, hablando de exportaciones, importaciones con gamarra, ¿no? Hemos visto a comerciantes que dicen tener pérdidas con el tema de los textiles porque están ingresando productos chinos a menor costo. No sé, ¿qué podría habrá? A ver, ¿Se podrá hacer algo en estos días? te diría, desde mi perspectiva, el Estado debe apoyar siempre al productor nacional. No se trata de subsidiarlo o de protegerlo, pero sí de apoyarlo. Pero el Estado peruano tampoco puede olvidar de que el mundo es abierto y se compite. Por lo tanto, tanto el productor de gamarra como el Estado peruano tienen que ver en qué puntos pueden colaborar, pero lo que no le puede pedir el productor de gamarra al Estado es que lo proteja y los ponga en una burbuja insostenible en el tiempo. Tener acuerdos con China es bueno,
pero trae consigo aparejado, como te dije, el tema ambiental, que hay que tenerlo claro, aparejado que son 6.000, ¿no? ¿Cuántos son? 1.200 millones de personas que tienen una capacidad de producción mucho más barata que la nuestra y que tenemos que competir. Entonces ahí tenemos que llegar, como siempre, a un equilibrio en donde el Estado y la empresa privada y la sociedad forman un triángulo armonioso y balanceado en donde todos podamos ¿Cómo ganar. se podría generar esta armonía, digamos? Bueno, lo primero es que el Estado promueva encuentros entre los productores textileros de Gamarra, los comerciantes, y sus pares chinos, y ver qué tipo de iniciativas se pueden tomar y en qué manera podemos ser complementarios en determinado tipo de productos. Muchos de ellos decían, por ejemplo, que el Estado compre, ¿no?, uniformes, todo nacional a estos productores. Puede ser. ¿Puede ser una medida? Puede ser una medida, pero ojo, siempre hay que tener cuidado con algo, que si tú tomas una medida que favorece un sector como el de Gamarra y le compras uniformes, pueden venir los lecheros o pueden venir los ganaderos y bueno, pedir lo mismo. Exacto. Y el Estado empieza a desvirtuar su rol, que no es vuelta a proteger en una burbuja a productores que no son viables económicamente, sino es promover a que se vuelvan competitivos, obviamente apoyándolos, pero así puedan enfrentarse a los desafíos del mundo y de los mercados como el asiático. Perfecto, entonces minería, turismo, exportaciones de El productos. tema de las alcaldías, que eso no se ha ¿Cómo? hablado mucho en la prensa, es decir, que haya acuerdos y que el presidente promueva encuentros entre municipios del Perú y municipios de China. Un país, ¿por qué crece o por qué mejora? Porque mejora en sus ciudades. Digamos, compartir estas experiencias. Exactamente. China, Shanghái y Lima, hermanados. Arequipa y Pekín también. Y de ahí ir, porque nuestras ciudades están demandando soluciones integrales en viabilidad, en el manejo de agua potable, en inclusión. O sea, son tantas cosas que necesitamos y ahí tenemos de dónde aprender, tenemos recursos y tenemos empresas que tienen la capacidad de construir toda esta infraestructura. ¿Qué otro sector va a verse empoderado, digamos, con este viaje, con esta visita? Mira, el beneficio va a ser múltiple. Cultura también, si no me equivoco, se han firmado algunos acuerdos, ¿no? Bueno, eso no tenía, lo tienes tú más claro que yo, no lo tenía anotado lo de la cultura, pero China ofrece una ventana de oportunidades infinita. Lo importante acá es rescatar el mensaje del presidente a los peruanos y al mundo. Yo voy a gestionar el Perú es lo mejor que tenemos y yo lo voy a gestionar bien. Si ese mensaje es el suyo, el viaje a la China ha sido ideal, porque hoy día no vas a Estados Unidos a dar ese mensaje o a Europa, ahí das otros mensajes, tal vez en temas migratorios, pero cuando vas a China das ese mensaje, soy gestor, ¿qué tienen ustedes? Esto tengo yo, hagamos negocios. Y creo que eso es lo más importante rescatar de lo que Kuczynski, y eso tiene beneficios múltiples, en cultura, en diferentes áreas, ¿no? Perfecto. Y tenemos similitudes nosotros, Perú, con China, o cuando hablaba de las alcaldías y comparaba Sí. algunas ciudades. Mira, yo te voy a decir algo en lo que creo fervientemente y Kuczynski lo ha entendido así, el presidente. Hace 500 años toda la historia de la humanidad se definía en un mar, el mar Mediterráneo. Ahí estaban las más grandes culturas, los romanos, los griegos, ahí era el comercio estaba ahí. Después nos encontramos Europa y América y el comercio pasa al Océano Atlántico y ahí es donde se arma en los últimos 500 años hasta el siglo XX todo el comercio mundial, el Atlántico. Hoy el mar del siglo XXI es el Pacífico, o sea, donde están los grandes negocios es el Pacífico. Entonces la lectura del presidente también es oportuna, no ha ido al Mediterráneo en su primer viaje, no ha ido al Atlántico, ha ido al Pacífico. ¿Y qué tienen en común China y el Perú? Comparten el mismo océano, es decir, el mismo futuro común. Y ahí hay un tema final que te quiero resaltar y que creo que el presidente puede cumplir una labor importante. Brasil está desesperada por salir al Pacífico porque le quiere vender a los chinos. Bolivia está desesperadísima y tiene un problema añadido, no tiene el Océano Pacífico, hay un tema ahí en donde Perú, sabiendo llevar adelante esta estrategia comercial con China, en donde Perú tiene una ventaja, es parte de la Asociación de la Comunidad del Pacífico, puede canalizar las demandas de Brasil y de Bolivia, puede fomentar el desarrollo geopolítico del sur. Una de las zonas más pobres del Perú es el sur del Perú, el sur peruano es
Entonces, Bolivia, ¿por dónde puede salir al Pacífico? Puede salir por el sur a través de su economía. Compartimos gas, Bolivia tiene gas, Perú tiene gas. Entonces, con una estrategia adecuada comandada por Perú, todos los intereses brasileños y todos los intereses bolivianos pueden converger en Perú. Y eso puede ser en los próximos años algo inteligente que el presidente Kuczynski podría hacer en beneficio de toda la región. Digamos, ser un nexo entre Latinoamérica. Exacto, exacto. Y canalizar las demandas que Bolivia tiene. Bolivia perdió el mar por un problema económico. La única manera que vuelva al mar es por una solución económica también. Así de sencillo es. O sea, hay temas emocionales, hay temas nacionalistas, pero la realidad es que la guerra del Pacífico fue un problema económico, del guano, del salitre, de los minerales, ¿verdad? Para que esto se revierta, tenemos que volver a encontrar convergencias económicas, en donde Chile esté bien, Perú esté bien, sobre todo Brasil y Bolivia encuentren una salida. Y ahí el presidente peruano puede tener una misión muy, muy positiva de aperturar el sur del Perú a todo ese comercio, a toda esa necesidad de Brasil y de Bolivia de salir al Pacífico y llegar a China. Ahora, hablando de unir, ¿hay un interés de la construcción del tren bioceánico? Hay, pero vuelta está en la pregunta, Con Brasil, ¿por dónde? ¿no? Porque hay un proyecto, si mal no me equivoco, que va por el norte de Brasil y no entra por Bolivia. Y hay otro proyecto que es más corto, porque es evidentemente más corto, que cruza todo Bolivia y junta a Perú y sale por hilo. El otro entra por el Amazonas, por el norte, esquivando, digamos, Bolivia. Es un proyecto más largo, a Brasil le interesa porque toma toda la zona del Amazonas, que ¿quién va al Amazonas? O sea, es muy difícil. Entonces, si haces un tren transoceánico que pase por ahí y baje al Pacífico, todo el Amazonas brasilero se integra. Ahí están dos proyectos que hay que sopesar políticamente. Cada país tiene un interés. Brasil quiere fomentar el Amazonas, Bolivia quiere ser un país bisagra porque le tocó estar en el medio, está en el medio de todo el mundo y eso lo tiene que aprovechar, y a Perú le ha tocado ser la puerta de entrada y de salida al Pacífico. O sea, ahí hay un juego muy interesante en los próximos 5 o 6 años. Entonces, ¿quedó corto este viaje, digamos, para poder tender más puentes? ¿Debería volver cuándo? El mensaje ya está dado. En política siempre hay dos cosas muy importantes, sobre todo en la política internacional: el tiempo político y el mensaje político. El tiempo político se define en este viaje por ser el primer viaje. Es decir, ese es o sea, no fue el tercer viaje, fue el primer viaje. Tiempo político adecuado del presidente de dar el mensaje al mundo de lo que quiere hacer. Y el simbolismo de su mensaje, porque podría haber salido primero a Brasil, es un gigante, es un vecino con el cual dormimos. Bolivia duerme todos los días, Perú duerme todos los días con un vecino y nos levantamos con ese vecino. O sea, y lo mejor primero es estar bien con el vecino con el cual uno comparte la noche, no solo el día. Entonces, creo que el segundo mensaje del presidente tiene que ser o algún país de la región, que puede ser Brasil, me parece, aunque está en una situación política especial, podría ser Brasil, Bolivia podría ser también, aunque hay un tema más vinculado a Chile, hay que tener una sensibilidad del manejo internacional, puede ser Brasil, puede ser tal vez Estados Unidos. Ahora hay que ver cuál es el siguiente paso del presidente, pero a China ya está cumplido, lo que toca ahora es que los chinos vengan para acá y se operativice, porque si esto queda en lo de siempre, una gran reunión, una gran visita, la primera dama jugó ping-pong y lo hizo muy bien, pero si queda en eso, pues lamentablemente los peruanos lo van a reclamar con justo derecho, ¿no? Perfecto, y en cifras podemos, digamos, ilustrarle al público cuál es la relación actual entre Perú y China. Mira, me parece que lo más importante es decir lo que China puede hacer por el Perú. China espera invertir más de 19.000 millones de dólares hasta el 2019. Eso ya es un regalo que el Perú no puede desaprovechar. Y por eso este primer viaje del presidente es acertado. Si esos 19.000 millones, que lamentablemente la mayoría va a minería, eso es un tema que el Perú debe trabajar, cómo diversificar la inversión en otras áreas y no solo la minería. Pero a los chinos les interesa el mineral, porque están creciendo y necesitan mineral. Pero de todos modos, si esos 19.000 millones de dólares llegan hasta el 2019, imagínate lo que eso genera en las cadenas de valor, en las cadenas productivas en los peruanos, ¿no? Es incalculable y es un beneficio inestimable, ¿no? Yo creo que en eso hay que focalizar, sí, en eso me parece que el presidente
está pensando en que ningún dólar menos de esos 19.000 vayan a otro país. No te olvides que Chile es un gran competidor, Argentina se ha puesto las pilas con Macri y está empezando a generar un valor. Entonces, Colombia ya logró el proceso de paz. Imagínate, Colombia llevaba 50 años con un conflicto que cualquier otro país no aguantaría. Ellos aguantaron y para colmo dieron el ejemplo de crecimiento y ahora en paz, ¿cuánto más van a crecer? Entonces, si Perú no se empieza a mover rápido, los competidores están al acecho. Hay que esperar a más entonces y esperar qué es lo que venga. Muchísimas gracias. No, pues, por espero. esta visita aquí, esperemos que no sea la última. Entonces con esto vamos a realizar una pausa y regresamos en breve con más información. Hasta luego.